Os doy la bienvenida a este nuevo debate, el primero de 2023, del Think Tank de Psicología del Trabajo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de calado, de fondo, de estrategia en la gestión de personas que consideramos, y así se definió en nuestra última actividad de preparación de temas para el 2023, como uno de los temas claves para este año. Vamos a hablar de cultura inclusiva y en concreto el título del día de hoy es la promoción de una cultura inclusiva en las organizaciones, rompiendo barreras en la inclusión de personas con diversidad funcional. Para ello vamos a preparar este debate en el cual van a participar expertos que nos van a acompañar a algunos miembros del Think Tank a elaborar, bueno, pues como hicimos en nuestros debates anteriores, un planteamiento sobre el tema. No, por supuesto, no vamos a poder agotarlo ni mucho menos, sino plantear líneas maestras, plantear ideas claves, plantear definiciones de hacia dónde vamos con esta cultura inclusiva. Mi nombre es Isabel Aranda y yo soy una de las miembros del Think Tank de Psicología del Trabajo. Os quiero presentar también a Javier Cantera, a Lourdes Munduate, a Francisco Gil, a José María Peiró, a David Aguado. Javier Remón no está conectado, se conectará. Y Óscar. Ya está. Perfecto, ya está. Y somos los miembros del Think Tank que estaremos disfrutando de este debate, que tenemos como invitados hoy, por un lado, a José Ángel Preciados Fernández, ahora os lo presenta Lourdes, a Francisco José Medina Díaz, a Óscar Cortijo. Óscar Cortijo es nuevo miembro del Think Tank. Te damos la bienvenida a este primer debate. Tendremos también a Vicente Martínez Tur y me faltaba Francisco José Medina como invitados. No, y Claudia. Y Claudia Tecle, que no la veo ahora. ¿Dónde estás, Claudia? Ahí está. ¿No Muy se me bien. ve? Sí, no te veía yo. Pues os doy la bienvenida y agradeceros de todo corazón esta participación hoy y toda la preparación previa para que pongamos las bases de un pensamiento compartido, de co-crear estas ideas y de avanzar en esta sensibilidad de la psicología del trabajo hacia problemas claves en la gestión de personas. Lourdes, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias Isabel por presentarnos el Think Tank y también presentar ya a los invitados, invitadas que tenemos hoy. Daros la bienvenida a este cuarto debate y precisamente porque hoy es 6 de marzo y estamos muy próximos al día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a abordar el tema de la cultura inclusiva y lo vamos a abordar desde una perspectiva un poco más amplia que desde el género, ¿no? que es el de la inclusión. Es decir, lo que queremos abordar hoy es un reto, el reto más importante que tienen las organizaciones actuales de todo tipo, la gestión de la diversidad y la igualdad. Es lo que ahora conocemos como DEI, diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Es el reto a la igualdad entre mujeres y hombres, pero también es la prevención del acoso, la no discriminación, atender diferentes tipos de diversidad que incluyen uno clásico como es el género, pero también otros tipos de diversidad como la orientación sexual o la diversidad funcional, por ejemplo. Son situaciones que son una cuestión prioritaria en el día a día de la gestión de recursos humanos, por una parte, y además de este cambio en las políticas de recursos humanos que implican a todas las organizaciones, además tenemos un entorno normativo nacional cada vez más amplio y desarrollado hacia la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las personas que conforman una organización. Por lo tanto, nos gustaría centrarnos en esta perspectiva genérica de la promoción de la cultura inclusiva, pero habíamos pensado abordar el tema de la diversidad funcional. Es un tema clásico en el que se ha trabajado ya mucho, en el que se ha avanzado mucho, pero queremos saber si efectivamente si estamos rompiendo barreras en la inclusión de personas con diversidad
funcional en las organizaciones. Y Isabel Aranda nos ha presentado a los invitados e invitadas y por lo tanto vamos a comenzar, si os parece, a ver, escuchando qué es lo que nos interesa. El primer planteamiento que nos gustaría hacer es que, además de este paradigma en el ámbito de los recursos humanos y además de esta normativa, en la actualidad se constatan situaciones de discriminación por cuestiones de diversidad en el contexto laboral actual y cualquier tipo de diversidad, no solo la diversidad manifiesta, sino cualquier tipo de diversidad. Y para este tema voy a dar la palabra a Claudia Teclén y nos encantaría escuchar tu opinión, Claudia. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por invitarme a este primer Think Tank del 2023 con un tema tan importante como la inclusión. Que me presento, si me permitís. Yo soy psicóloga, soy Claudia Teclén, soy presidenta de la asociación Convives con Espasticidad y tengo parálisis cerebral. Nací con una discapacidad porque la verdad es que la diversidad funcional solo se da si puedes funcionar bien cuando te dan los apoyos adecuados y te ayudan a romper estigmas. Entonces sí se da discriminación y esto no es una opinión personal que venga de la vivencia personal, simplemente hay que ver los datos. Los datos no mienten. Realmente, ¿qué es necesario para llegar a un buen empleo? La educación, el paso previo. La educación es el único arma que no nos van a poder arrebatar. ¿Y sabéis el porcentaje de estudiantes de grado que hay en las universidades españolas con discapacidad? Un 2,06%. Cuidado que no se me olvide el 0,6%. Porque parece un gran avance. Pero estos datos desoladores, me río por no llorar, conllevan grandes dramas. Y es que el empleo es mucho más que el salario. El empleo tiene importantes beneficios psicosociales. Te permite interactuar entre iguales. Te permite tener ese sentido de pertenencia, de utilidad, encontrar tu propósito vital y ayudar. Porque todos, y ahí está el reto de la inclusión y de las empresas, está claro, hay diferentes tipos de discriminación. Si me voy por otros derroteros, decídmelo, que yo soy muy de hablar. Es el único músculo que no tengo Nos encanta. afectado. Adelante, Claudia. Hay muchos tipos de discriminación. Hay discriminación por discapacidad, discriminación por orientación sexual, discriminación por edad, discriminación por raza. Puedo seguir así hasta más de las 7:30. Pero es curioso que hablamos de discriminación como separado por bloques. Discriminación por género, discriminación por discapacidad. Perdonad, voy a poner mi ejemplo porque soy la que estoy hablando. Yo tengo discapacidad visible y soy mujer. Doble discriminación. Esto no solo es sumatorio, sino que interaccionan. Pero además he puesto el fondo difuminado porque estoy en el salón de mi casa, donde además hago fisioterapia, además de trabajar. Si hubiera nacido en una familia con pocas posibilidades económicas, hubiera tenido otra discriminación. Y si no hubiera nacido en una gran ciudad con servicios, hubiéramos sufrido otra discriminación. Son varias discriminaciones. La persona no se parte. La persona no es el género y ya está, o la raza y ya está. Es género, raza, condición socioeconómica, condición funcional. Entonces, ¿cómo se puede combatir la discriminación? Porque la discriminación se da, ahí están los datos. ¿Cómo se puede combatir la discriminación? En primer lugar, mostrando la realidad. Y es que hay una realidad brutal. Y lo siento mucho. Siento desilusionar a los que piensan que en los unicornios. La edad y la discapacidad nos va a llegar a todos. Y en una población cada vez más envejecida se va a dar la pluridiscapacidad. Y en un estado como en el que estamos,
en las condiciones socioeconómicas en las que estamos, que las edades de jubilación se van alargando, más vale que para ser competitivos nos apostemos por la inclusión, porque mientras no se dé la inclusión, estamos perdiendo. Como empresas, estamos dejando escapar el talento. Y no estamos siendo competitivos. Una empresa se orienta por la cuenta de resultados, ¿verdad? De esto sabéis vosotros mucho más que yo, que tenéis más experiencia. ¿No? Pregunto. Sí, 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 sí. Balance de resultados, ¿no? Ni siquiera facturación, los resultados. Pues es que todas las empresas están dejando un gran público. Es que hablamos de personas con discapacidad como si fuéramos un pequeño grupo reducido de pocas personas. No, más del 10% de la población española tiene discapacidad reconocida, que muchos no la tienen reconocida o la tienen reconocida y no la quieren decir. Y ahí está el reto, en no sentirnos discriminados, en no sentir que la etiqueta que tenemos impuesta, en mi caso parálisis cerebral, qué nombre tan feo, ¿verdad? Porque yo no tengo paralizado el cerebro, parálisis cerebral, que estigmatizante, que esa etiqueta no nos frene en oportunidades, porque ¿sabéis qué? Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta los recursos humanos. Hay que saber mirar el currículum oculto de las personas. Cuando tenemos a alguien enfrente en una entrevista, no hay que quedarse en lo evidente. Dice más los actos de la persona que las palabras. Y os garantizo que convivir con una discapacidad te ayuda a tener un máster en gestión de tiempo, en resistencia al fracaso, en resiliencia. Y sabemos aprovechar las oportunidades. Entonces, sí se dan discriminaciones, muchas, y lo peor de todo es que la mayoría sin darse cuenta la gente. Y lo peor de todo es que nosotros mismos no nos atrevemos a alzar la voz. Cuando digo nosotros, digo nosotros, las personas con discapacidad, y nosotras y nuestras familias. Porque sentimos que estorbamos. No hay discriminación más fuerte que lo que se denomina en psicología la internalización del estigma. Es decir, creernos aquello que culturalmente hemos aprendido, que somos o pobrecitos o superhéroes. Entonces, la buena noticia es que podemos acabar con todas estas discriminaciones de una manera muy sencilla. Y hablabas de la ley, Isabel. Permíteme, esto es una opinión personal y si alguien discrepa que lo diga, que el debate es libre. La ley va muy lenta. Estamos en la sociedad, estamos en el entorno buca. Los papeles siempre van por detrás de la realidad. Se necesitan respuestas en tiempo real. ¿Y cuáles son esas respuestas? Pues empresas que tengan nuevas metodologías de trabajo. En el COVID no quedó de otra. Nadie protestó ante el teletrabajo porque era una cuestión de sanidad, de salud. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo al teletrabajo? ¿Por qué hay ese miedo a lo diferente? Las barreras, las discriminaciones, se vencen poniéndose en el lugar del otro. Y os voy a invitar a hacer un ejercicio, ¿os parece? Porque a mí esto de estar sentada mejoraba mucho, aunque tenga reducida la movilidad, tengo que estar haciendo algo siempre. Por favor, encender la cámara a todos. Vamos a ponernos en el lugar de una persona con movilidad reducida. Cogeros las manos. Tirad con la misma fuerza en sentido contrario. ¿Qué sentís? Que alguien me lo diga. Por favor, venga, Javier, que te veo ahí sonriendo con un lenguaje muy activo, muy inclusivo. A veces un gesto es lo más inclusivo que puede haber. ¿Qué sientes? Incapacidad de poder, como tiro cada una para un lado, soy incapaz de orientar a un determinado sitio. Esto siempre lo utilizo yo para explicar qué es la espasticidad, porque nos sentimos prisioneros de nuestro propio cuerpo. Pero como tenemos que hacer las cosas de manera diferente, aprendemos a innovar.
La vida nos obliga a tener divergencia de pensamiento. Así que para romper con las discriminaciones, me has preguntado si hay discriminaciones, pero yo reformulo, que es muy importante, reformulo la pregunta un paso más allá, si te parece bien, con tu permiso, Lourdes. Adelante. Antes te he llamado Isabel, perdona. No te preocupes. Los nombres. Espontaneidad al poder. Reformulo la pregunta, ¿qué podemos hacer frente a esas discriminaciones? Pues un simple gesto de amabilidad. ¿Cómo? Siempre se habla de cómo hay que tratar a la persona con diversidad funcional o con discapacidad, como te gustaría que te tratasen a ti. Mirad, creo que fue Repsol, que lleva desde 2009 queriendo, es una de las empresas que quiere ser la más competitiva de su mercado. Y el propósito que tiene ahora es que su empresa sea un espejo de la realidad. Pues bien, hasta que no haya empleados y directivos, porque siempre se habla de la inclusión como que se le da una oportunidad al empleado. Pues no, yo reivindico ser mi propia jefa. Yo soy emprendedora y yo soy mi propia jefa. ¿Y por qué no puede haber directivos y directivas con discapacidad o diversidad funcional? ¿No? Aquí la equidad de oportunidades es romper los techos de cristal. Entonces, quieren que se haga el reflejo de que su empresa sea el reflejo de la realidad. Y eso es lo que hace especialmente competitivo una empresa. Porque si todos pensamos de la misma manera, vamos a responder siempre igual ante los retos que se nos presentan en el futuro. Y aquí quien se come el pastel es quien hace las cosas diferentes. Es que es así de sencillo. No se trata de buenismo, se trata primero de un derecho garantizado por la ley y segundo de una cuestión por inteligencia. Otra buena práctica. El otro día estaba en Auren, y no lo digo porque esté aquí Javier, ¿no? En dos reuniones con Auren. ¿Qué pasa? Que ellos saben que tengo discapacidad, que tengo parálisis cerebral. Y me buscaron, movilizaron todo el sitio de la reunión para que estuviera más cerca de la entrada. Para ellos eso es un pequeño gesto, para mí supone no ir agotada. Y a que no interrumpió la dinámica de la reunión, Javier, a que tampoco, que no se notó diferencia. Para nada. Así además, apostaste y aportaste muchísimo claramente a la reunión. Claramente. Bueno, muchísimas gracias. Eso es que nos queremos mucho, pero si no hay diferentes maneras de poder aportar, hay mucha gente que se queda atrás. ¿Y cuántas opiniones nos perdemos? ¿Cuántos puntos de vista nos perdemos? Y nosotros que somos de recursos humanos y que trabajamos para las empresas, sabemos que el éxito está en la escucha y en la interpretación. Así que para romper las barreras, antes que la legislación, que sí, que existe, pero que no se cumple, ¿para qué vamos a decir lo contrario? O no se cumple como debería cumplirse, está en cada uno de nosotros la corresponsabilidad de hacer las empresas más amigables, de dar la voz a todos y a todas y de crear un clima de confianza donde todos nos sintamos útiles y no un estorbo. Porque todos se habla de dependencia y todos somos interdependientes. Y esto lo hemos visto en el COVID-19. Todos estamos conectados. A lo mejor yo necesito ayuda para quitarme el abrigo y ponerme el abrigo, que es un ejemplo real, y luego soy una máquina recordando los datos de la reunión y hago un resumen en 2 minutos. Por poner un ejemplo, estoy hablando de mí, que ni de lejos soy la persona más inteligente que conozco con diversidad funcional. Hay una chica que tiene un 99% de diversidad funcional, de discapacidad diagnosticado, tiene 2 carreras, 2 másteres y es una crack. Y no tiene empleo, ¿por qué? Porque lo diferente asusta. Esa es la mayor discriminación, la actitudinal. Porque las barreras arquitectónicas se pueden salvaguardar si hay buena voluntad. Pero cuando las actitudes están bloqueadas, las oportunidades se escapan.
Y ya no digo más, que creo que me estoy pasando de tiempo. Bueno, Claudia, es que es un placer escucharte, que vamos, yo estaba entusiasmada, voy a hablar por mí, ha sido una introducción abrumadora. Un dato más, perdonad, que este sí que es importante. ¿Sabéis qué tasa de desempleo hay en la... Sí, ríete, Javier, pero gracias, Lourdes, perdona que te haya interrumpido, pero es que se me olvidaba un dato importante para que veáis que la discriminación se da. Más del 73% de personas con discapacidad están en situación de desempleo. Decidme si no hay algo mal en la fórmula. Sí, los datos son evidentes. Yo resumiría en una frase tu exposición, Claudia. ¿Cómo nos podemos permitir las organizaciones dejar atrás a personas como tú? Esta es la evidencia, es que es la clara evidencia. ¿Cómo nos has planteado el problema? La necesidad de sensibilizar, de mostrar la realidad y cómo poco a poco, y en positivo, en resiliencia, o sea, diciendo, esta es la situación y cómo podemos seguir adelante, Claudia. Y qué claro sale, no sé. Has puesto sobre la mesa tantos temas tan interesantes, imposible resumirle, el tema de la interseccionalidad, el tema de... Me ha encantado la frase de que a veces las personas no se dan cuenta, ¿no? O sea, que discriminamos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, la importancia de tomar perspectiva. Bueno, chapó, ¿qué te voy a decir? Gracias. No sé si alguien más, si José Ángel Preciados, nos quieres decir algo sobre este tema. ¿Te has quedado impactado y ya no nos vas a comentar nada más como invitado? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Lourdes. Preséntate brevemente, por favor, un poquito más. Sí, no sé, ¿me veis bien a mí? ¿Me oís? Sí, muy bien. Bueno, yo soy José Ángel Preciado, soy el consejero delegado de Union Hoteles, que es una compañía del grupo empresarial Union, que a su vez pertenece, como todos sabéis, al grupo Social 11. Esto es una compañía hotelera que compite, y ahora vamos a entrar un poco en materia con respecto a lo que hablaba Claudia, que ya me he convertido en un fan tuyo. No te conocía, pero me he quedado ya con tu apellido. Y la verdad que, bueno, es una compañía única en el mundo de alguna manera, por el compromiso que tiene con las personas. Y con el compromiso que tiene con las personas que más difícil lo tienen, que son las personas con discapacidad y con otros colectivos también vulnerables, y con colectivos vulnerables que tienen además, como bien decía Claudia, discapacidad, que tienen otros riesgos de exclusión y tienen 2 o 3 vulnerabilidades, ¿no? O sea, tenemos una organización que la hemos convertido en una compañía única en el mundo, que nada más y nada menos que compite en el sector del turismo con unos auténticos fueras de serie de marcas, y que realmente, como decía Claudia, pues hemos conseguido irnos a un camino totalmente diferente de donde está el resto y marcar una diferenciación con la cual estamos enormemente satisfechos, y por la respuesta que tiene de alguna manera de nuestros clientes, ¿no? Y yo, de alguna manera, refrendo todo lo que dice Claudia, porque lo ha explicado, no se puede explicar mejor. No se puede explicar mejor. Yo no tengo ningún tipo de discapacidad, lo cual no quiere decir que no tenga muchísimas limitaciones, sin ninguna duda, y que tengo muchísimas carencias. Y yo opino igual que ella, que el mundo es verdad que está intentando mejorar, que yo creo que este es un país que está muy por delante de otros, ¿no? Por la labor que se va llevando desde el CERMI, desde muchos colectivos y muchas fundaciones y del grupo nuestro, y también de algunas empresas, ¿no? Y como la nuestra, ¿no? Y bueno, yo refrendo todo lo que dice Claudia, estoy totalmente de acuerdo. Las empresas lo que tienen que hacer es ir por delante de los reguladores, porque los reguladores van lentos y muchas veces no llegan, y muchas veces, pues a veces no. La intención es buena, ¿no? Yo creo que siempre la intención nunca va a ser mala, pero muchas veces no llegan a la realidad de la manera que pueden cambiar la sociedad, las empresas, ¿no? Y yo creo que aquí los directivos y los ejecutivos somos los grandes responsables de que eso lo hagamos rápido y en bien de todos, ¿no? Hay algo que para mí es fundamental, que es tener perfectamente claro una sociedad cuáles son los derechos humanos que le corresponden a aquellos que se firmaron hace más de 75 años, a mediados de siglo,
y el 1 y el 2 ya de entrada ya dicen lo que dicen, ¿no? Y luego, pues, pero esto no está en las organizaciones todavía, ¿no? Yo creo que esto es un tema, yo lo digo mucho, ¿no? Esto tenía que estar en los colegios, en primaria, en secundaria, en las universidades. Cada vez que alguien entra en una organización, ya el onboarding ya debería decirle cuáles son los derechos que tienen que tener los trabajadores que están ahí dentro, de todo tipo, esos 30 articulazos que hay ahí y que tenían que estar memorizados o grabados en vena en cualquier sitio de cualquier organización, ¿no? Y a partir de ahí, oye, las cosas podrían ser mucho más fáciles. Nosotros somos yo hay un matiz que le tengo que decir a Claudia, que yo creo que también es importante entender que hay organizaciones que estamos intentando hacer las cosas, empresas, ¿eh? Nosotros somos una de ellas, ¿eh? Y en nuestro grupo sabéis que hay unas cuantas más que intentan de alguna manera facilitar a las personas que más difícil tengan pues, el acceso, como decía, al empleo que es tan difícil encontrar, porque yo entiendo que la gente no conoce, desconoce, no le falta formación, le falta a veces, pues, bueno, hasta incluso tiempo, ¿no? Para entenderlo, porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí personalmente eso es un tema que yo lo he vivido. Yo venía de una gran organización. Esa organización, cuando entré aquí, no entendía el tema de discapacidad, no lo vivía, no lo tenía cerca de casa, no lo vivía, no. Un sector turístico muy importante, en donde grandes compañías, la imagen, la marca, el prestigio, la estética, todo era de alguna manera más marketingiano que lo que es la realidad de la sociedad, a la que luego he entendido mucho más de cerca, ¿no? Y realmente la estrategia de nuestra organización cambió en el momento que yo, y por eso tan importante las empresas y por eso también son tan importantes los ejecutivos que dirigen las empresas, los comités de dirección que nosotros tenemos, personas con discapacidad en el comité de dirección, tenemos personas con discapacidad como directores de hotel, tenemos personas con discapacidad de jefes de áreas completas y es fundamental que los ejecutivos y los directivos de alguna manera entiendan perfectamente qué pasa con la sociedad, ¿no? Y qué pasa con las personas que sienten cualquier tipo de discriminación, sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea por género, orientación sexual, origen, religión, discapacidad, etc. Y realmente yo creo que hay empresas que no tenemos como objetivo fundamental la rentabilidad económica. Es decir, nosotros no es el caso. Nosotros podemos ganar mucho más dinero que lo que ganamos, pero nos sentimos muy satisfechos de nuestra rentabilidad, que está muy bien, siempre y cuando dediquemos una parte de esa rentabilidad a proyectos, a inclusión, a herramientas, a tecnología, a formación, a accesibilidad, a compromisos sociales, a actividades sociales, a voluntariado, a cualquier tipo de posibilidad que pueda de alguna manera mejorar el entorno en el que tú estás y en el entorno en el que tú estás y en el entorno en el que tú vas a generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, este es nuestro caso y el caso en este caso de muchas compañías que pertenecen a nuestro grupo. Podemos ganar mucho más y, sin embargo, hay una parte que nosotros, igual que tenemos que hacer para formación, que tenemos que hacer para tecnología y tenemos que hacer para producto y tenemos que hacer para talento y formación, también lo dedicamos, lógicamente, a dar oportunidades, a dar tiempo, a dar herramientas, a dar los recursos necesarios para que las personas demuestren lo que tiene que demostrar cualquier otra persona, que es su profesionalidad, como es el caso nuestro. Y en el caso nuestro demostramos que las personas que trabajan, da igual que sea mujer, que hombre, da igual que tenga 55 años, que sea una persona con algún tipo de discapacidad, o que venga, como ha venido esta mañana una persona de Afganistán, que ha salido de los talibanes, le han metido una bomba en casa, le han cortado la pierna y viene con una prótesis y él viene a través de la Cruz Roja, pues se acaba de incorporar con nosotros esta mañana como una persona más que le vamos a dar el mismo onboarding, la misma formación y le vamos a dar el idioma y le vamos a dar el tiempo que es necesario para que pueda desarrollarse. Porque, como bien dice Claudia, el impacto que tiene el poder incluir a las personas vulnerables, en riesgo de exclusión, con discapacidad o con cualquier tipo de problemática, tiene un impacto en la persona, en la organización, en el entorno, en la sociedad, en su familia, en su economía, en su autoestima, auténticamente increíble. Increíble. Yo creo que esto, yo tengo la suerte de poderlo vivirlo desde el momento, y esto es una anécdota, pero la cuento siempre, porque la cuento siempre, cuando a mí, en una negociación con un hotel, realmente con 3 hoteles, que estaba firmada,
en el momento de que vamos a hacer la firma, yo cuento en la mesa con la presidencia de la otra parte que es una oportunidad para nosotros incorporar a personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión. Y la otra persona me dice que no va a aceptar esto en este negocio, en su negocio, en su hotel, porque su hotel no es un hotel que quiere tener personas de este tipo. Y desde ese momento yo me sentí lo que sentía una persona con discapacidad, la humillación, la ofensa, el maltrato, auténticamente el agravio, la discriminación que sentía una persona que en mi caso no lo era, pero que podía haberlo sido, y me vi realmente cómo afloraba de alguna manera una persona que me sacaba a mí de su vida, que me sacaba a mí de su proyecto, que me sacaba a mí por tener una discapacidad, ¿no? Entonces, de ese momento cogí la bandera y evidentemente me siento la persona más defensora de la discriminación de todo tipo, de todo tipo, y además soy un abanderado de ello y prefiero, y somos la única persona, estamos en este momento incorporando cualquier tipo de colectivo, ucranianos, sirios, refugiados, de todo tipo, de la Cruz Roja, de la Comisión de... Pero para demostrar que las organizaciones pueden ganar dinero, también pueden diferenciarse, pueden convertirse en ejemplos de abanderados, más allá de lo que te obliga la regulación, que la regulación no llega y llega mal, y además no está muchas veces porque no tiene ni recursos, aunque tenga la voluntad, pero realmente hay ejemplos que realmente merecen la pena conocer, como el caso nuestro, que lo único que te hace es darte no solamente un salario emocional tremendo, sino también la gratificación de que las organizaciones pueden contar con cualquier tipo de persona, como bien dice el artículo de los derechos humanos, sea cual sea su origen, su religión, su orientación sexual, etcétera, etcétera. Con lo cual, de verdad para mí es un lujo dirigir esta compañía y haber aprendido tanto de las personas que más debido tienen, que son las personas con discapacidad o de riesgo de exclusión por cualquier tipo que también existe en este país, ¿no? Nuestro sector, somos la única compañía que tiene personas realmente con discapacidad, de alguna relevancia, más del 40%. Tenemos más del 10% de colectivos vulnerables de todo tipo, maltrato económico, refugiados, etcétera, y demuestran que pueden competir en igualdad de condiciones con el mejor profesional, mejor compañía de nuestro sector, un sector potencia en el mundo, un sector referente en el mundo, y lo demuestran cada día con todos sus indicadores. Y ahí estamos. José Muy Ángel, bien. perdona. Ay, Sí. perdón. Bueno, quería decir, Claudia, si quieres matizar algo adelante brevemente. Brevemente, me he hecho fan tuya, muy bien abanderado, pero colectivos más que vulnerables, vulnerados. Y yo mi primer trabajo lo tuve en Ilunion y sigo teniendo muy buena relación con ellos. De hecho, sigo trabajando como consultora con ellos. Qué bueno. ¿Y sabéis lo que genera la inclusión? Como hace Ilunion o como hacen tantas otras empresas. Confianza. Porque si vas a un hotel de Ilunion, sabes que está bien adaptado. No tienes que estar preocupándote. Y eso como otros tantos servicios. Y ya no interrumpo más, pero era importante decir. Bienvenida tu aportación, Claudia. Y José Ángel, muchísimas gracias porque Claudia nos había dado la perspectiva de cómo se vive desde el punto de vista de la empleada, de los empleados, y tú nos has dado la perspectiva de cómo lo vive también la organización, ¿no? Cómo puede ser también eso gratificante, ¿no? para la organización. Y hay un tema fundamental que has apuntado, que es el de la representatividad. No es suficiente que estén ahí, no es suficiente que estén en la fiesta, hay que invitarlos a bailar, ¿no? Efectivamente. Es el lema de la inclusión. Es decir, además tienen que estar en la toma de decisiones, ¿no? En tareas ejecutivas y en toma de decisiones. Luego ese tema de la representatividad y el modo de que ese sea un liderazgo inclusivo desde arriba también es muy importante, como nos has comentado. Seguimos un poco con la actualidad, cómo nos encontramos, si os parece, y aunque ya Claudia y José Ángel nos han dado pautas de cómo ir avanzando, me gustaría darle la palabra a Francisco Medina y me gustaría, si nos pudieses definir qué significa promover una cultura inclusiva, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una cultura
inclusiva. ¿La cultura inclusiva avanza sobre los ya tradicionales temas de gestión de la diversidad, sobre la igualdad? ¿Qué políticas son relevantes en la cultura inclusiva? Pues, Francisco, preséntate brevemente, si no te importa. Bueno, pues encantado en primer lugar de saludaros y de ver a caras conocidas a las que le tengo muchísimo aprecio y de poder dar las ideas en este espacio tan interesante. Yo soy profesor de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad de Sevilla, actual decano de la Facultad de Psicología, pero eso es coyuntural. Pero bueno, también está entre mis funciones facilitar el que los estudiantes que tenemos con discapacidad, que no son pocos, no tengan ningún problema en la facultad y no lo suelen tener y suelen seguir un camino más o menos normalizado con respecto al resto de los compañeros y aplicamos un poco políticas de recursos humanos también a la gestión de las personas que nos llegan, de los estudiantes que nos llegan. Y nosotros hemos trabajado en el equipo con este tema desde hace unos 13 años por un encargo de una empresa grande, Abengoa, que nos localizó y nos facilitó contactos con otras empresas muy grandes. Estamos hablando del Corte Inglés o Globomedia o Oracle, etcétera, etcétera. Y tuvimos oportunidades de trabajar durante 3 o 4 años en este tema y luego nos hemos ido centrando también en que la diversidad sea uno de los temas de trabajo. Y actualmente pues trabajamos con procesos de integración, digámosle, complejos, como son las personas con enfermedad mental, que lo hacemos con una empresa, con UNEI, que es una empresa peculiar, que tiene 55% de personas con enfermedad mental, si no recuerdo mal, y que también trabajamos con FAISEM, que es una asociación, bueno, una fundación vinculada con personas de enfermedad mental, y también con Autismo Sevilla y con Autismo Andalucía. Entonces, lo que voy a trasladar, las 4 o 5 ideas, vienen de toda la reflexión que hemos hecho como equipo en estos últimos años con estas experiencias. La primera reflexión es que una vez que una organización ha decidido poner en marcha una iniciativa de facilitar la integración de personas con diversidad funcional o con diversidad de cualquier tipo, la primera parte, lo primero que tenemos que preguntarnos es que ese proceso puede salir bien o puede salir mal. O sea, y hay experiencias de fracaso que son tremendamente dolorosas. O sea, de personas que se hace un esfuerzo por seleccionarlas y no están felices en el puesto de trabajo. Cuando han encontrado trabajo o están empleadas, pues no son felices. Y el proceso, hay algo que nos debe de dar, que es mucho más que un plan, es mucho más que un documento por escrito, sino que luego la organización, cuando ha tenido que acoger a esa persona, pues no ha funcionado bien, por la asignación de tareas o por el sitio donde está, por el clima donde está. Entonces, creo que tenemos que entender que estos procesos no pueden cometer errores. Un solo error es algo terrible y que lo tenemos que planificar bien. Entonces, en ese sentido, hay que ir mucho más allá de los documentos programáticos de la organización. O sea, no sirve solamente con que tengamos planes, con que tengamos reglamentos o con que eso ayuda, porque los trabajadores y trabajadoras se dan cuenta de hacia dónde va su organización. Pero eso hay que aterrizarlo. Y aterrizarlo significa que todas las políticas de recursos humanos tienen que ser sensibles a ese asunto. Y voy a poner una serie de ejemplos. La organización tiene que ser un espacio seguro. Es decir, que la persona con diversidad se sienta segura en todos los aspectos. En los compañeros de trabajo, con las relaciones con los jefes o jefas que tenga, con las relaciones laborales, tiene que ser un espacio seguro. Si los compañeros tienen mal clima entre ellos, si el equipo donde les ha tocado trabajar ya de por sí no tiene los mejores indicadores, probablemente ya tengamos ahí una dificultad para que la integración se produzca. Incluso os digo que con datos nuestros, aunque la organización haga exactamente lo mismo para, por ejemplo, en todo el proceso de entrada, en todo el proceso de onboarding,
en todos los planes de acogida, no significa igual, no tienen el mismo impacto en las personas con discapacidad. Hay que hacer algo más, porque los procesos son similares, pero los resultados no lo son. Porque esos procesos de entrada luego se ven afectados cuando entran y se ponen a trabajar en un contexto determinado. Y ese contexto tiene que ser un contexto seguro, como acabo de decir. Entonces, el clima de los compañeros de trabajo, que no tengan estigma, o sea, que el estigma se reduzca o sea prácticamente nulo o inexistente en esos equipos de trabajo. El liderazgo, de cómo hacer, es algo más que en mi opinión, es algo más que los modelos de liderazgo existentes incluso en la literatura sobre recursos humanos. Cuando ves en funcionamiento una organización que es capaz de integrar a las personas con discapacidad, el tipo de liderazgo que tú ves ahí es algo distinto. Es un liderazgo orientado al cuidado, hacia la protección, hacia que si tú ves algún pequeño detalle en la persona de que hoy está mal, te preocupas, le ayudas a que ese día lo supere, que estás pendiente de lo que está todo el mundo pendiente de todo el mundo. Entonces ese tipo de funcionamiento va más allá de lo que te da un modelo de liderazgo tradicional. Yo creo que es una situación de cuidarse, lo que percibes en esa organización que funciona bien. Y luego también otro asunto que creo que debe de generalizarse es la flexibilidad. Y a veces nuestras organizaciones están encorsetadas, sobre todo más las públicas que las privadas. Y aquí yo he pensado mucho sobre este asunto en un economista que es premio Nobel, que es Amartya Sen, que introduce el término del desarrollo, de otra forma, el desarrollo de los pueblos. Y aquí sí que creo que cuando defines cómo entiende el desarrollo de los pueblos, utiliza el término del enfoque de capacidades y lo define como la capacidad o la libertad que tienen los trabajadores para poder elegir el destino en función de sus propios valores, de sus propias capacidades y no de otros factores como los bienes, y eso lo aplicas a los recursos humanos, te sale una forma de gestionar las personas muy distinta. Es decir, que los directores y directoras de recursos humanos debemos de entender que las personas con diversidad funcional tienen que ser capaces de construir sus puestos de trabajo, de desarrollar sus valores personales y profesionales en esa organización hasta el límite de sus posibilidades, hacia la agenda de desarrollo que estas propias personas tienen. Es decir, hay que hacer una gestión de recursos humanos adaptada individualmente hacia esas características. Y eso creo que debemos de generar políticas de recursos humanos y culturas de recursos humanos que vayan en esa dirección. Y la flexibilidad también en las integraciones más complejas por parte de los recursos humanos implica que hace falta tener invitados que echen una mano. Por ejemplo, las asociaciones que trabajan con esas personas, que las conocen bien, que en algún tipo de discapacidad son esenciales para que las personas puedan integrarse bien, pues igual hay que ayudarles a ser unos aliados o aliadas de la propia organización en el proceso de entrada. Es decir, aquí en ayudarle a definir bien los puestos de trabajo que van a desarrollar esta persona, a la integración, a cómo organizarse internamente. La familia es otro actor clave que puede funcionar bien o puede ser tremendamente disruptivo para la propia integración de las personas con discapacidad. Y probablemente vayan por ahí, o sea, aterrizar las políticas o ser sensibles en las prácticas de recursos humanos hacia las personas con diversidad o las personas con discapacidad. Y luego hay un tema que pongo encima de la mesa porque quiero saber qué pensáis, no tanto porque esto tiene que ser un debate y no una serie de monólogos. Entonces, hay un colega de Estados Unidos, de la Universidad de Berkeley en California, que está trabajando el desarrollo de las personas de minorías en la carrera en general, ¿no? Y entonces ha encontrado que los contextos estructurales controlados, llamémosle las culturas fuertes, ayudan a las personas
con diversidad o las personas procedentes de minorías, entendida generalmente, a desarrollarse mejor, es decir, a conseguir lo mismo que las personas sin discapacidad. Mientras que los entornos, las culturas débiles o los entornos no controlados, o sea, los entornos no estructurados, perjudican terriblemente a las minorías. Por ejemplo, el primer estudio que hizo fue con estudiantes de doctorado. Los estudiantes de doctorado no terminan llegando por igual hacia la tesis o hacia la promoción como profesores universitarios. Ahí los blancos normativos tienen más facilidad, aunque todos entren a la vez, que las minorías. Y el problema tiene que ver con la claridad existente en la cultura de los programas de doctorado. Los programas de doctorado con las cosas más claras igualan a las minorías y a las mayorías normativas. Los programas menos claros perjudican a las minorías. Aquí tenemos, como ves, casi un choque entre qué hacer, si una cultura más fuerte, más estructurada o una cultura más flexible y más adaptada. Y probablemente haya que hacer las dos cosas a la vez. Y ese es el reto y la dificultad de la integración, en mi opinión, de las personas con diversidad en las organizaciones. Y ya a partir de aquí, si alguien quiere, comenzamos el debate sobre estos asuntos. Muchísimas gracias, Kiko, Francisco, por tus aportaciones, ¿no? Y por poner también sobre la mesa de que hemos visto buenas prácticas hasta ahora en esta dirección, en las dos intervenciones anteriores de Claudia y José Ángel, pero nos has dicho, ojo, que también hay fracasos, ¿no? No sé si alguien quiere comentar lo que ha puesto sobre la mesa, lo que nos está comentando. Yo brevemente, porque me siento aludida Perdón, ¿querías decir algo? Sí, Claudia. No, sigue. Me siento aludida como persona con discapacidad y bueno, la verdad es que has dicho muchas cuestiones claves como el preparador laboral, que es una figura contemplada pero no siempre se aplica a la familia, no hay personas con discapacidad sino familias con discapacidad. Y creo que es que somos muy dicotómicos, los seres humanos somos muy vagos para pensar. Este contraste de... me río porque veo reírse a Javier y las neuronas espejo funcionan, ¿no? Pero este contraste de estructurado o personalizado, no, es que puede haber una estructura personalizada. De hecho, creo que el problema también que hay en la educación es que no hay una transformación de personalización, ¿no? Y creo que hay que personalizar los procesos, pero de una forma estructurada para no perdernos. Es decir, que haya un protocolo de cómo se tiene que personalizar los apoyos, el ajuste razonable del trabajo que está contemplado por la legislación española para que sean realmente efectivos y realmente sea la propia persona la que se autogestione en su puesto de trabajo, que también lo decías, ¿no? Esa flexibilidad pasa por la autogestión, el empoderamiento y la confianza. Entonces, yo no creo que sea un uno contra uno, sino un todo suma, de manera ordenada. Y escuchando a las propias personas con discapacidad, ¿no? Muy bien. Sí, José Ángel, adelante. No, bueno, yo nada más que quería apuntar solamente cuando hablaba Francisco José del tema de los fracasos, ¿no? Los fracasos es verdad que cuando una organización, por mucho que quiera desde arriba, no tiene realmente una cultura orientada a esta vocación de inclusión y dar oportunidades y de permitir el acceso y es solamente un onboarding o es un acceso a una organización que tiene un clima laboral complicado, ¿no? O un estrés de lo que sea, o realmente no existe una gestión de emociones de esas personas, el fracaso es para la persona con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Nadie quiere entrar en una organización que tiene un clima laboral negativo, que realmente desde el punto de vista, desde el mismo momento de la entrada, no es tratado como debe, ¿no? Como espera, ¿no? Y sobre todo una persona pues que puede tener algunas dificultades incluso para conocer en el medio donde se va a incorporar o en la actividad en la cual se va a incorporar, ¿no? Por eso es fundamental, yo creo que aquí la cultura es clave, la cultura de la organización es clave y las personas que crean esa cultura y que orientan esa cultura y que
alimentan esa cultura desde arriba es fundamental, ¿no? Porque si no, no funcionará, no funciona. Es una organización que tiene más actividad laboral, es que es mejor, no quiere entrar nadie, ¿no? No quiere, donde el entorno más cercano, ahí no queremos ninguno. Es más, los que dirigimos las empresas que no queremos ese. Por eso lo medimos, lo valoramos y lo seguimos y lo corregimos y presumimos, ¿no? Cuando esto no es así, ¿no? Pero es verdad que es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de versatilidad, es un tema de gestionar emociones, es un tema de gestionar un talento tremendo que hay escondido, que muchas veces no aflora de primeras, y es fundamental esto, ¿no? Que haya, que el barniz de alguna manera del compromiso por hacer cosas diferentes, ¿no? Y por desarrollar habilidades de gente que ni siquiera sabe que las tiene, ¿no? Pero con y sin discapacidad, ¿no? Pues esto es la verdad que es un enfoque que es fundamental, ¿no? Ya las jerarquías van desapareciendo cada vez más, y yo creo que los líderes empiezan a dejar de ser jerárquicos para ser totalmente transversales, o intentamos ser totalmente transversales, participativos, colaborativos, que intentamos crear, croquear y gestionar sobre todo emociones, ¿no? Que son las que nos generan a nosotros, ¿no? Luego a nosotros nos hacen ser tan enormemente felices, ¿no? Con lo que hacemos y con la gente con la que no hacemos las cosas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por atender a esta demanda que ha puesto Francisco sobre la mesa de este tema. Vamos a mirar, aunque ya estéis mirando el futuro, formalmente. Me gustaría ceder la palabra a Vicente Martínez Tur para abordar el tema de qué estamos haciendo actualmente desde la psicología. Es decir, ¿dónde están los retos de futuro para el ejercicio profesional de la psicología en este colectivo de personas? Y antes de contestar brevemente, Vicente, si te quieres presentar, te lo agradezco. Hola, buenas. Nada, antes que nada agradeceros la invitación al equipo y especialmente a tratar esta temática de hoy. Y nada, bueno, mi nombre es Vicente Martínez, soy profesor de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Valencia, en el IDOCAL. Y bueno, en esta área pues llevo bastantes años de proyectos y de trabajos, con varios proyectos durante varios años para desarrollar y validar metodologías para conseguir que las personas con discapacidad incrementar su inclusión, autodeterminación, más allá de las instituciones donde muchas veces están, junto con las familias y profesionales. Luego también, bueno, participé estamos todavía en ello, en el proceso de transformación organizacional en Castilla-La Mancha para una atención temprana centrada más en la familia y que vaya abandonando poco a poco el modelo clínico y que apueste por el empoderamiento de la familia y las transiciones al ámbito educativo y también en otros ámbitos de entornos naturales, etc. Y ahora pues también nos estamos involucrando en la evaluación del empleo personalizado, de la metodología de empleo personalizado, junto con el Ministerio de Inclusión y Plena Inclusión. Y bueno, pues nada, a ver, yo algunas notas que dejo caer para el debate también. A ver, yo creo que la psicología y la psicología de las organizaciones, del trabajo y de las organizaciones, pues bueno, yo creo que tienen y van a tener un papel importante en diferentes frentes, unos más, digamos, generales y otros, digamos, más concretos, ¿no? Y en términos generales, pues bueno, ¿qué aporta la psicología del trabajo y de las organizaciones? Yo creo que aporta ese enfoque descriptivo. Ya sabéis que en este tema, y de hecho ha ido saliendo, pues hay un doble plano, hay un plano normativo, ético, el mundo, digamos, de los desarrollos reglamentarios, el tema de valores, pues la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU o los desarrollos reglamentarios en cada país. Pero luego está el desarrollo científico, que no nos interesa tanto por lo que debería ser,
sino también por lo que es. Y entonces, pues bueno, va más por las evidencias. Y ahí yo creo que la psicología del trabajo y de las organizaciones, a través de ese esfuerzo científico basado en las evidencias, pues se interrelaciona, ¿no?, con lo normativo, con el mundo de los valores y de las normas, y aporta y puede tener cierta influencia en los policy makers, en lo que se hace, y en fin, yo creo que en ese sentido tiene y puede tener un importante papel. Yo creo que también otro papel importante va a ser el de conseguir ese empleo inclusivo, integrador. En otros contextos llaman competitivo, no porque tengas que competir, sino porque es empleo ordinario, lo que en España diríamos en organizaciones ordinarias, donde las personas con discapacidad, especialmente las que tienen grandes necesidades de apoyo, pues bueno, trabajan interactuando con personas sin esas necesidades de apoyo y en las mismas condiciones para un trabajo que es equiparable, ¿no? Y entonces, en ese sentido, facilitar esas transiciones y esas incorporaciones, como se ha ido mencionando tanto Kiko como también José Ángel o Claudia, yo creo que es una área también donde la psicología del trabajo y de las organizaciones pues puede aportar mucho. Y eso es intentar contrarrestar lo que muchos llaman la ilusión de inclusión. Es decir, cada vez son más las personas con discapacidad que vemos en diferentes sitios, pero que no están realmente en una situación de inclusión. Es más bien un como sí, que decimos en España. Es casi como un como sí, pero que no acaba de cristalizar del todo. Y ahí pues también yo creo que va a haber un papel importante y ya lo está teniendo. Si vamos a aspectos más concretos, yo creo que hay un reto importante, que es el de contextualizar las teorías y las prácticas que tenemos y que son potentes en el ámbito laboral para las personas con discapacidad. En ese sentido hay, bueno, pues de teorías que hablan de los recursos y de los apoyos, pero que se han de adecuar de alguna manera o se han de contextualizar a la situación y a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad cuando se incorporan, ¿no? Y también la teoría del ajuste, su doble vertiente, que a veces se nos olvida, pues bueno, pues en fin, en esa aportación que hace la persona con discapacidad al mundo laboral, en aquello que contribuye, que recibe a cambio, pero también en ese que recibe a cambio cuáles son las necesidades, aspiraciones, preferencias de las personas con discapacidad. Yo creo que eso lo ha mencionado muy bien Kiko. Pues bueno, a veces se fracasa porque no se pone el acento en contextualizar esas teorías que tenemos, teniendo en cuenta la vida y la situación particular de la persona con discapacidad. Y se olvida a veces, pues eso, qué es lo que realmente esa persona quiere, aspira en el mundo laboral, que no tiene por qué ser lo que puede predominar en un momento dado. Poner en marcha es otro ámbito que creo que puede ser interesante para la psicología del trabajo, poner a prueba y poner en marcha el empleo con apoyo y el empleo personalizado especialmente, la importancia de la negociación, y el papel que pueda tener el especialista que no es de la empresa, pero que está apoyando a la incorporación de esa persona con discapacidad, la negociación a la hora de establecer un trabajo, una actividad en la que la persona con discapacidad vaya a contribuir, pero a la vez de alguna manera se tenga en cuenta sus preferencias, en una negociación donde esa relación personalizada exista y esa persona que de alguna manera ayuda a esa transición, pues tenga las competencias para desarrollarlo. Ese es un ámbito, un reto importantísimo, y también no solo para que ella las tenga, esa persona, sino que también las tengan las personas de acogida y la propia persona con discapacidad. Por tanto, ese desarrollar competencias de las propias personas con discapacidad, de las personas que están en la empresa,
del especialista que está actuando de link o facilitando esa transición, de los familiares. Yo creo que va a ser también un reto importante y apenas hay algunos estudios y algunas evidencias, pero no hay mucho a nivel internacional. Que dan pistas de por dónde van los tiros en términos de competencias que se han de desarrollar para que esto vaya bien, pero que, en fin, que estamos todavía un poco en pañales y es un reto a considerar. Algo que ha señalado Claudia, que es la doble brecha de género y otras brechas que se dan conjuntamente. La mujer con discapacidad es un ámbito, bueno, reducir esa doble brecha por ser mujer y por tener una discapacidad, pues es algo que también nos va a afectar. La digitalización y cómo va a afectar, ese es uno de los grandes retos seguramente, cómo está transformando la actividad laboral, cómo está haciendo que, en fin, pues al menos en dos frentes, uno como el diseño de una tecnología universal que permita seguir adelante con este esfuerzo de inclusión, pero también el tema del desarrollo otra vez de competencias digitales, digitalizadas, que permitan que, bueno, que ese desarrollo no se interrumpa cuando todavía está en pañales, como habéis, o incipiente, como habéis señalado, ¿no? Entonces ahí se puede dejar en manos de los ingenieros solo, o puede haber un input de la psicología del trabajo y de las organizaciones para que no sea solo ese input de la ingeniería, sino que también se tenga en cuenta y las partes, digamos, de apoyos y de inclusión de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, algo que habéis nombrado muy importante, y es valorar y hacer valer el impacto y la contribución de las personas con discapacidad sobre su entorno laboral y otros entornos naturales, en organizaciones ordinarias, en otros entornos. En fin, estos son algunas notas que yo creo que podrían ir a algunos de los retos que tiene la psicología del trabajo y de las organizaciones, junto a otros, por supuesto. Muy bien, pues, cuántas ideas tenemos sobre la mesa, ideas diversas. Me ha gustado mucho, por separar un poquito, ¿no?, de resaltar un poco las aportaciones que estáis haciendo, el tema de la digitalización, ¿no?, porque hay la brecha digital, además de toda la interseccionalidad que se puede dar con otro tipo de brechas, ¿no?, que van haciendo difícil este ámbito de la inclusión para las personas con diversidad funcional. Es un reto también muy importante en el futuro. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, sobre las aportaciones de la psicología, o pasamos al siguiente tema. Bien. Yo sí quería, porque Vicente ha introducido un tema que es el de, creo que en inglés se denomina la tokenización, o sea, en determinadas organizaciones se coloca a una persona puede ocurrir con el género también, ¿no? Es decir, pues colocamos a una directiva en un consejo de administración de forma que es como el token ¿en qué medida el impacto que genera eso sobre la propia organización? La pregunta es si eso puede ser disruptivo, incluso de generar el efecto contrario al que se pretende, y cómo percibirlo y cómo gestionarlo. O sea, es una idea que a mí me pareció interesante, pero creo que puede ser también relevante poderlo analizar en profundidad. ¿En qué medida eso genera, qué impacto genera eso? Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a centrarnos un poquito más en el Departamento de Recursos Humanos, que es muchas veces quien tiene la responsabilidad de hacerse cargo de estos procesos, aunque no es un proceso único ni un departamento único. Hemos estado hablando del liderazgo de los puestos ejecutivos, en fin, distintos stakeholders que tienen que ir apoyando la promoción de la cultura inclusiva. Me gustaría dirigir ya a una persona muy experta en este ámbito de recursos humanos, a Javier Cantera, por favor.
Me gustaría plantear si tenemos formado al Departamento de Recursos Humanos en la asunción de la inclusividad como valor organizativo. Es decir, ¿tenemos orientados los procesos de recursos humanos hacia la inclusividad? Y brevemente, bueno, Javier, preséntate. Sí, muy brevemente. Ya sabes Gracias. que como estoy todo el día con comités de dirección y todo, intento ser lo más ejecutivo posible. Primero es deciros que desde mi punto de vista hay tres grandes elementos cuando trabajamos este tema. Yo lo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, publiqué un libro en el 2007, se llama Igualdad y Empresa, y tuve la suerte de ser, digamos, asesor en la primera ley de igualdad con Soledad Córdoba, que me nombró y allí estuve, ¿no? Y ya en el 2007 poníamos los mismos elementos, es decir, esto tiene tres grandes elementos en las empresas. Un primer elemento es todo el elemento de sensibilización. Si queremos claramente que después Recursos Humanos gestione, tenemos que sensibilizar. Luego hay que construir un discurso, que parece una tontería, pero si no tenemos un discurso interno, no generamos esa cultura inclusiva. Y en tercer lugar, hay que tener una implementación a través de los procesos de recursos humanos. La primera parte, que la parte de sensibilización, tiene dos elementos. La primera siempre es con el comité de dirección trabajando el concepto competitividad. La diversidad es competitiva. Punto. La competitividad no solamente hay que entenderla desde el punto de vista de atracción de talento, que también hay que entenderla desde el punto de vista económico. Si cada vez la realidad es más diversa, si cada vez vendemos a gente más diversa, tenemos que estar compuesto por gente más diversa. Nosotros, pongo por ejemplo en Nauren, tenemos gente, acabamos de fichar una persona con 61 años. ¿Pero por qué? Porque tenemos que comprender en un determinado elemento a la gente baby boomer, porque estamos haciendo consultoría para la gente del baby boomer. Es muy importante esa visión. Y luego es muy importante también tener la incorporación. Por ejemplo, nosotros tenemos la mejor persona que hace headhunting en nuestra empresa, es una persona que no puede levantarse de la cama. Y desde su casa, con las tecnologías adaptadas que hemos conseguido, os puedo decir que convence a todo el mundo a presentarse a los puestos que tenemos. Es un gran headhunter con una discapacidad funcional que no le permite tener reuniones, por ejemplo, y las reuniones lo que hacemos a veces es ir nosotros a su casa y compartir con él la reunión. Es importante claramente decir que la diversidad es competitiva, primer mensaje. El segundo es al comité de dirección trabajar los sesgos mentales. Yo antes que existiera el señor Kahneman lo llamaba estereotipo, pero ahora mismito trabajo los 8 sesgos del señor Kahneman, de la psicología económica, muy adecuadamente al mundo de la diversidad. Tenemos una serie de sesgos frente a la diversidad enorme. El sesgo de la confirmación, el sesgo efecto halo. Los 8 sesgos que Daniel Kahneman lo aplica a la psicología económica, yo lo aplico a la diversidad y trabajo con los comités de dirección en ese tema. Si nos sensibilizamos, quitamos sesgos y hacemos que la diversidad es competitiva, no vamos a poder dar el segundo paso, que es la construcción del discurso. Las empresas tienen que tener un discurso inclusivo, tienen que tener un storytelling sobre la inclusividad, que es específico y propio de su propia empresa. Y es muy importante que los valores culturales estén alineados a ese discurso. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo de nuestra propia empresa. Nosotros tenemos un valor que es cercanía. Y me decía una persona que tiene discapacidad funcional, ¿pero qué cercanía voy a tener yo si no puedo acercarme tanto al cliente porque tengo una discapacidad? Entonces, nosotros hemos dicho cercanía digital, aunque no sea cercanía solamente física. Pues esa adaptación del valor cultural hace que la gente se sienta cercana y que la diversidad sea aceptada como un elemento fundamental. Nosotros que ahora tenemos en la mayor nivel de socias, mujeres, en el sector de consultoría, que nos está costando muchísimo por todos los reparos, claramente, de la dedicación que tiene la consultoría, cuando hablamos con otros, las Big Four, etcétera, etcétera, todas las justificaciones son justificaciones en contra del elemento fundamental, que es la flexibilidad. Cuanto más flexible tengas tú con estructura, como decíais anteriormente, que me parece que es una aportación totalmente lógica, es lo que está permitiendo que en este momento podamos tener la mayor diversidad de género a nivel de socias en la consultoría. Por lo tanto, primero, sensibilización al comité de dirección. Segundo, construcción de un discurso, de un storytelling y de unos valores culturales. Y tercero es la implementación. Y aquí hay un concepto que para mí es mágico, que es la gobernanza inclusiva.
¿Qué llamo yo gobernanza inclusiva? Que todos los procesos de recursos humanos tienen que pensarse hacia la inclusividad. No es que solamente retoquemos el proceso de incorporación, sino que los 25 procesos básicos que tiene un departamento de recursos humanos estén pensados y visualizados desde la propia diversidad. Y es un tema que luego plantearemos, que es también llevar la diversidad, por ejemplo, a la negociación colectiva, es llevar la diversidad al diálogo social, es llevar la diversidad a la gestión de tiempos, es llevar la diversidad a la organización del trabajo, es llevar la diversidad al diseño de los puestos de trabajo. Eso es muy importante desde mi punto de vista. Y esa gobernanza inclusiva es intentar que todos los procesos se lleven así. Y bueno, eso es mi experiencia. He participado en muchos procesos en empresas en los años que llevo de consultor y siempre he visto que hay grandes palabras, pero no hay respeto a la diversidad. Es decir, para mí que la diversidad es competitiva es mágico, porque el que no tiene eso metido dentro de la cabeza no sabe que la diversidad, todos somos diversos, porque estamos hablando de lo que yo llamo la diversidad que podemos ver, una diversidad funcional, una diversidad de género, pero ¿y nuestra diversidad de competencias? ¿Y nuestra diversidad de experiencia? ¿Y nuestras diversidades? Todos somos muy diversos. Y cuando yo veo un comité de dirección que solamente son, como yo decía cuando trabajaba en Telefónica al principio de mi carrera, que todos eran ingenieros, hombres del Real Madrid y no sé qué, pues qué diversidad había ahí. Obviamente había las mismas ideas, la misma forma de pensar y la misma forma de entender. Y la realidad cada vez es más compleja, por lo cual necesitamos tener claramente heterodoxia a través del pensamiento diverso. Espero que haya sido... Bueno, Javier, yo no esperaba menos de ti, ¿eh? Claro, preciso y con titulares, ¿no? Que nos ayudas mucho a... Yo soy de Palencia, ya sabes que lo que somos de Palencia, vino. Oye, qué bonito lo de respeto a la diversidad, ¿no? Sintetiza también todo lo que estamos diciendo y gobernanza inclusiva, ¿no? Expandir la inclusividad. Pues no sé si queréis comentar algo sobre esto. Yo quisiera remarcar un par de aspectos que ha comentado Javier, que creo que son muy importantes. Uno de ellos es el tema de la gestión simbólica, es decir, el storytelling, el manejar y construir un significado, creo que yo remarcaría eso como especialmente importante junto a un liderazgo que, por supuesto, ponga en marcha todos los procedimientos y las prácticas a nivel más estructural, ¿no? Pero creo que hay una gestión simbólica que es importante. Y en segundo lugar, también remarcaría el tema del conocimiento de lo que es el negocio, en ese tema de competitividad, ¿no? Y esa es una de las competencias que se ha remarcado en lo poco que se ha estudiado de las personas, porque vamos a ver, más allá de empresas que tengan ya claras las cosas y que tengan su cultura muy instaurada, cultura inclusiva, liderazgos inclusivos, muchas personas que se incorporan con discapacidad al mundo laboral, jóvenes, lo hacen de la mano de asociaciones, expertos, especialistas, pero que muchas veces no han tenido o no tienen contacto con el mundo laboral frecuentemente. Viene más del ámbito de la discapacidad en general, ¿no? Entonces, una de las competencias que remarcaría, que un poco refuerza esa idea, que facilita, es el que esa persona, ese link, sea una persona que conozca realmente el mundo de la empresa, conozca realmente esa visión de, como decía Claudia al inicio, ¿no? De el balance, cómo está el balance, ¿no? Y si esa perspectiva no se tiene, pues esa transición suele tener menos éxito, más allá de que, bueno, hay otros factores como los apoyos, etcétera. Yo me quedo con una cosa. Sí, adelante, Claudia. Una cosa que siempre me abres la mente, Javier, y es, nosotros tenemos una única huella digital que nos diferencia y que si cometemos un crimen, nos tienen fichados por esa única huella digital. Ni los gemelos tienen la misma huella digital. Y es que ningún empleado, estamos hablando de diversidad y siempre nos centramos en las mismas diversidades. Cuando hablabas de la diversidad interna de cada persona, ningún profesional, no empleado, da igual si es líder o empleado, porque además los roles van cambiando en una cultura transversal y transformacional, es igual.
Entonces, en la medida que sepamos adaptarnos a todas esas diversidades, vuelvo a recalcar lo de la competencia y el balance de resultados. Así que muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Muy bien. Bien, pues vamos a pasar casi un poco para ir cerrando el debate. Me gustaría cederle la palabra a José Ángel Preciados de nuevo. ¿Cuáles son los potenciales facilitadores y las resistencias explícitas o sutiles, que muchas veces no lo son tan explícitas, en la implementación de estas políticas y de estos procesos, ¿no?, en la gobernanza que nos decía Javier? Es decir, y además es preciso incluirlos en el diálogo social. Bueno, yo creo que Javier me parece que prácticamente ha contestado esta pregunta, porque ha dicho perfectamente cuáles son los pasos que todo el mundo debería seguir, ¿no?, en las organizaciones, hablando de sensibilidad, hablando de que esto hay que llevarlo al diálogo social, lógicamente, y hay que ponerse, nosotros decimos que hay que ponerse, porque también entra de esto, ¿no?, las gafas de la sostenibilidad en todo lo que hacemos, ¿no? Pues la diversidad es una parte fundamental de la sostenibilidad en el buen gobierno, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito digital, ¿no? Y yo creo que esto es así, ¿no? Por lo tanto, es que yo creo que tengo poco que aportar a lo que ha dicho Javier. Yo creo que hay prejuicios, hay desconocimiento, hay falta de formación. Yo he tenido prejuicios, yo he tenido desconocimiento, he tenido falta de conocimiento, he tenido falta de experiencia, y al final hay un momento, por las circunstancias te hacen ver pues que hay un mundo que no es el que tú crees, ¿no?, el que tú has visto en tu casa o has visto en tu entorno, en tu colegio, en tu compañía, y te das cuenta de que la sociedad es diversa y que cada persona es diferente a la otra, y que las compañías que quieran dejar huella y dejar un legado y dejar una impronta y competir y ser diferentes, realmente tienen que de alguna manera darle valor a cada una de las personas que forman parte de esas organizaciones, con una relación con ellas. A veces es diferente una con otra, ¿no?, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Todos los que estamos aquí somos diferentes, cada uno tenemos una formación, un entorno, una casuística, una experiencia, una edad, un físico totalmente diferente, y cada uno necesitamos cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que es verdad que se están dando pasos, es verdad que por ejemplo, nosotros somos una compañía que por ejemplo, en el ámbito de la psicología, más allá de lo que es el apoyo como tal, nosotros tenemos clarísimo que ya no hay ninguna unidad que no necesite una persona que esté muy cerca de las personas, sea con discapacidad o sin discapacidad. El psicólogo va a ser una parte fundamental de nuestros hoteles. Ya tenemos muchas más personas, muchas más profesionales psicólogos, igual que hay ingenieros matemáticos, igual que hay matemáticos como tal, y ya no somos camareros ni somos cocineros solamente, sino que hay mucha gente que está más allá de lo que la gente entiende en nuestro negocio. Ya necesitamos gente que nos apoye a nuestros equipos, que dé respuesta a las necesidades que tienen, que conozcan perfectamente la casuística más allá del ámbito profesional en la cual están envueltos muchas veces, y que no nos damos cuenta que muchas veces eso trasciende al ámbito laboral, los problemas que tienen fuera de ese ámbito laboral. Hay que comprometerse hasta el final con cada uno y poner esas gafas que decía Javier, que decimos nosotros también, en todo lo que hacemos, ¿no? El buen gobierno es algo que es ejemplar y tiene que ser referente, más allá de un código ético escrito o más allá de una memoria escrita, que es lo que muchas veces hacen, ¿no? Yo creo que hay muchos pasos para dar. A mí, de todo esto, lo que más me preocupa es cómo no logramos, de alguna manera, que este mismo foro, esté gente de organizaciones que realmente están ajenas a este mundo, ¿no? Y que, ¿cómo haces que esto pues Javier está en sus... ¿cómo hacemos que en el sector nuestro no haya ni una organización turística, pero ni una, que tenga un mínimo interés por este mundo, como el nuestro, de una compañía que chiquitina, pero que es un modelo único en el mundo por el ámbito del compromiso con las personas? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Que nosotros, que hemos redactado el manual de accesibilidad para el sector hotelero, que tenemos la única plataforma tecnológica, la única para una web motor de reservas, que pueda una persona con discapacidad visual hacer una reserva en cualquier hotel, y la hemos cedido, lo cedemos. No haya nadie que nos haya preguntado nada, nunca, ¿no? Y no haya nadie que haya venido a ver nunca, ¿eh? Le cuesta mucho, no sé, ahí hay una tara
hay algo que hay que tratar en la sociedad porque es curiosísimo que nosotros que intentamos constantemente dar, no dar ejemplo, ¿no? Porque lo digo desde la humildad, sino intentar demostrar que puedes ser competitivo, que puedes tener un modelo auténticamente diferenciador, que eres diverso, porque no solamente eres diverso, como bien decía Javier, con las personas que vienen a nuestros hoteles, sino con las personas que están en nuestros hoteles, que eres digital con las personas que vienen, pero que también con los que están, que tienes herramientas, que eres accesible para los que vienen, pero también para los que están. Entonces, que realmente esto todavía no es sensible muchos sectores de nuestra economía, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención cómo de alguna manera poder ser un poco más trascendente, ¿no? En otras organizaciones, ya no de nuestro sector solo, ¿no? Sino cualquier otra organización que quiera conocer modelos auténticamente increíbles, apasionantes, especialísimos, de gente auténticamente guapísima, que hace un esfuerzo tremendo desde que se levanta hasta que se acuesta por competir en un sector que como me parece que, no sé qué me apuntaba, no está metido en una oficina, ni está metido dentro de una nave industrial. Está compitiendo en una recepción, en una cocina, de relaciones públicas, de director, o de psicólogo, o de maître, o de camarero, compitiendo con los mejores. Y ganando lo mismo que los mejores. Y teniendo unos indicadores igual o mejores, igual indicadores económicos mejores que las grandes. Y sin embargo, nadie me llama para preguntar, de verdad, es curioso, para decir, oye, ¿cuál es el secreto? Que nada más que es el secreto del buen gobierno, el secreto de las gafas, para hacer para hacer en todo lo que hacemos un tratamiento inclusivo, un tratamiento de solidaridad, de compromiso, de generosidad, de ética, bueno, como estáis hablando vosotros, en una organización como la nuestra, ¿no? O con muchas otras que seguramente conoceréis, ¿no? Lógicamente. Muy bien. José Ángel, esta última reflexión que nos has puesto sobre la mesa es el objetivo del think tank, ¿eh? O sea, nos planteamos claro. lo mismo que tú nos estás diciendo. ¿Cómo es posible que un tema como este no esté, no trascienda a otros ámbitos, ¿no? Y todos, como bien decía, perdona Lourdes, como bien decía Claudia, todos vamos a llegar a tener mucha discapacidad. Ojalá, porque si no llegamos es que mal llegamos. Y todos tenemos padres, yo siempre lo digo, y todos tenemos abuelos, y nadie, y cree que la gente que no existe ese mundo, porque son estos 4 millones y pico de personas, que hay 800, 700 en el mundo, que hay 70, 80 en Europa, y nadie está pensando en esto, muchas veces nadie, y sin embargo los tenemos en casa. La discapacidad es algo que nadie quiere ver, pero que todos convivimos con ello. Claro, y viviremos en algún momento. Claro, sí. Sin ninguna duda. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna intervención o si queréis poner algo sobre la mesa, bien. Si no, para ir cerrando el debate, me cuesta un poco sacar las conclusiones porque ha habido tantas ideas, tanta visión, ¿no? Tanta visión. Y de personas expertas, ¿no? Teneros aquí es un privilegio para el think tank y escuchar lo que hemos estado escuchando en este debate. En unos minutos, brevemente, voy a tratar de hacer unas breves conclusiones, resaltando lo que más me ha parecido que puede, esto que dice al final José Ángel, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto trascienda, ¿no? A mí me ha gustado desde el principio empezar a hablar de la interseccionalidad. Es decir, que varios ponentes habéis puesto sobre la mesa. Es decir, no podemos hablar de bloques, nos decía Claudia. Y esto de la interseccionalidad, habéis puesto tantos ejemplos que no hace falta poner ejemplos, pero también a veces en psicología le llamamos cuando coinciden tantas diversidades, le denominamos que es como las fallas demográficas, ¿no? Porque son fallas sociales y al final es una falla demográfica que tiene que hacer clam, ¿no? Porque es imposible. Por lo tanto, el tema de la interseccionalidad, desde un punto de vista también un poco más estructural, el tema de la representatividad que habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Es decir, el Instituto Europeo para la Igualdad diferencia muy claramente en lo que es contenido, que es muchos de los aspectos que habéis puesto sobre la mesa,
pero también lo importante que es la representatividad. No lo podemos hacer sin las personas que tienen algún tipo de diversidad, y la diversidad tiene que ser parte del equipo directivo, del proceso de toma de decisiones, porque solo desde ahí se puede transmitir un liderazgo inclusivo en los términos en los que lo habéis definido, ¿no? En los términos de orientados hacia el cuidado, crear ese clima tan alejado a veces del liderazgo tradicional. También habéis hablado del empoderamiento y de la confianza. Aquí me gustaría hablar desde un término brevemente de lo que es el diálogo social, ¿no? O sea, empoderar no es una relación de suma cero, es una relación de suma variable. Empoderar a las personas con diversidad no es quitarle el poder a nadie, es aunar fuerzas, como lo habéis dicho, ¿no? Incrementar la capacidad de resiliencia, desde la perspectiva positiva, ¿no? que tanto nos gusta en psicología, porque conocemos los frutos y hacia ahí empujamos, ¿no? Desde la resiliencia necesitamos esta capacidad de resiliencia y de competencias para hacer frente a los retos actuales, ¿no? Con los que tenemos después de la pandemia, la guerra actual, estamos acorralados, ¿no? Bien, la planificación y la personalización en todo este proceso con el apoyo de los stakeholders, ¿no? Para que no haya un fracaso en el proceso de socialización, ¿no? en la acogida, decís, desde la perspectiva de las competencias personales de las personas con discapacidad, desde el equipo directivo, desde la familia, desde la persona que ayuda, el especialista que ayuda en todo este proceso. Tiene que haber una planificación estructurada, pero flexible, ¿no? Personalizar los procesos, decíais. Una frase que habéis dicho me recuerda, a veces lo hacen sin darse cuenta, ¿no? Me recuerda lo que denominamos la discriminación moderna. Es decir, ya no se admite la discriminación abierta, no está permitida por ley, ¿no? Pero hay dos procesos que están ahí. Uno es que no nos atrevemos a hacerlo abiertamente, pero está la sutil, la encubierta, esa que nos hace dudar si es o no es por la diversidad o está justificado por otra razón, ¿no? Que le llamamos la discriminación moderna en psicología, ¿no? Y también está la de las personas que nunca se definirían como personas que discriminan, pero que están discriminando, ¿no? Porque los sesgos los tenemos ahí, como decíais también, y es importante trabajar desde la psicología con esos sesgos, ¿no? También decís lo importante que es tomar perspectiva, y en psicología también sabemos mucho de esto, ¿no? Lo importante que es ponerse en los zapatos de la otra parte. A veces lo habéis explicado muy bien, ¿no? Para entender la humillación, para entender el tomar perspectiva, creo que ayudaría a la sociedad en este proceso, y eso es lo que queremos divulgar. Quizás también habéis nombrado, lo tengo aquí señalado, el tema de la importancia de estar presentes desde la psicología, si queremos organizaciones inclusivas, estar presente en el proceso de digitalización, en el proceso de lo que estamos desarrollando desde la inteligencia artificial. No vaya a ser que sea una marcha atrás en esta socialización y en esta inclusión incipiente, ¿no? Y es importante que junto a la ingeniería, la perspectiva de la ingeniería, estemos también desde otras disciplinas, indudablemente desde la psicología, para evitar este retroceso potencial. Y quizá terminaría con el respeto a la diversidad, ¿no? Qué gran frase. Es importante respetar la diversidad, tener en cuenta que estamos hablando de la gobernanza inclusiva y que necesitamos construir discursos no solamente para nosotros, sino también para saber influir. Necesitamos un discurso para influir en los organismos y que estén presente también nuestra voz, la voz de la psicología, ¿no? Que es lo que pretendemos aquí, con otras disciplinas que estamos empujando en la misma dirección. Esa sería la
la gobernanza inclusiva. Pues me queda daros las gracias por estas magníficas, todo lo que habéis puesto hoy sobre la mesa. Me parece que ojalá tuviésemos capacidad de que trascienda, como nos decíais, todo lo que habéis puesto hoy sobre la mesa, lo que hemos debatido, las visiones, la capacidad de futuro y, en definitiva, lo que habéis puesto en positivo sobre la resiliencia para abordar estos temas. Pues muchísimas gracias. Es ya la hora. Gracias. Os veo así, Claudia, Javier, José Ángel, Vicente, Francisco, y al CIN y a los miembros del think tank que están también aquí. Creo que están Paco, David, Isabel, José María. Si alguien más está, que diga hola. Óscar. Muy bien. Ha sido un placer escucharos a todos. Un placer, sí. Muy bien. Javier, ¿podrías cerrar la grabación hasta aquí? Muchas gracias. gracias A todos los que nos vean y cerramos la grabación. ¿Pero por qué la cierro yo? Ciérrala tú, Isabel. No, porque tienes tú eres el amo. No, pero yo lo cierro simplemente, pero tú despide, claramente. No. Bueno, vale. A ver, por favor, da la cámara a todo, que nos vamos a hacer una foto y vamos a despedirnos tranquilamente. Y luego ya lo cortaremos del vídeo. Muchas gracias a todos, encantado. Gracias. Gracias, José Ángel. Os mandaremos el link a la grabación, y antes de publicarlo también para que tengáis oportunidad de revisar lo que se va a publicar en Capital Humano, ¿vale? Vale. Encantada de conoceros y de tener la oportunidad de saludaros. José Ángel, ¿podrías tener un poco más de luz? ¿Es posible? Espera, si es que estoy en una habitación. Espera, voy a... A ver, os voy a hacer una Con la foto, tenemos que salir guapos. A ver, yo no sé si es que yo no tengo mucha más oportunidad de levantarme ahora para... Ahí. Te veo razonablemente. Listo. Se te ve bien. La foto. Venga. Muy bien. Pues nada, listos. La foto hecha. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, José Ángel, Claudia, Vicente. La verdad es que, Francisco, os agradecemos muchísimo que hayáis participado de esta co-creación que, como os decía, para nosotros es nuestro andar, nuestro caminar en este construir el camino del think tank que iniciamos el año pasado ya con paso firme, del que estamos muy convencidos de que es una forma de generar conocimiento y compartirlo. Y bueno, os tendremos al tanto de los avances, tanto de la grabación como del artículo